Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día tenemos algo especial. Vamos a crear un programa que se llama Mirada a los Artistas. Y el artista que tengo a mi lado es también un amigo. Él se llama Víctor Rojas Vidal. Trabajó conmigo en el Ministerio de Educación, fue director de escuela, pero también él fundamentalmente es un artista plástico que pinta a la fe, a la religiosidad, pero también pinta a su barrio, al Cerro Los Placeres. Y ahora vamos a conversar de una exposición que va a presentar él y que va a presentar en una parroquia acá del Cerro Los Placeres y que nos va a permitir ver su creación en el plano retrospectivo y también en lo nuevo. Víctor, un gusto tenerte acá en esta mirada a los artistas con el cual inauguramos este ciclo de programa. A mí me gustaría que me contaras cómo tú te acercas a esta vinculación con los artistas, con lo artístico, con también la fe. ¿Cómo lo trabajas tú? El problema es que en una reflexión siento un deseo de comunicar este Dios que está, el hombre que se acerca a la fe y cree, porque la fe es un don, es un regalo de Dios. Este regalo de Dios, yo que lo siento con alegría, quiero comunicarlo. ¿Cómo lo hago? No soy sacerdote, ¿no? Soy un laico, ¿no? que se acerca a la iglesia. Incluso he recorrido la gama de niños, Acción Católica Universitaria, obrera católico, después profesor. He recorrido y después en mi iglesia fui el servidor de la Eucaristía. ¿Qué es lo que hacía? Llevaba la hostia a los enfermos, ¿no? Con la alegría que los recibían en el lecho de enfermo. Entonces, ¿cómo plasmar esto y también entrar en el terreno del arte? Introducir también a Dios en el arte, porque hoy se ignora a Dios, se lo ha relegado. Ahora, ¿cuál es el Dios? El dinero, el placer. Entonces, ¿cómo entro en este mundo mío, contemporáneo, con una pintura contemporánea, donde aprendí en un teatro, aprendí en el Teatro Victoria, en el taller aprendí a pintar, y de ahí fui aprendiendo y tratando. El problema, decía yo, si me meto a una academia, ¿qué observo? Que el profesor le dice, no se hace así, hay que hacerlo acá, hay que hacerlo por allá. Entonces, la creatividad que uno tiene no la puede desempeñar. Tú fuiste creando entonces tu propio estilo a partir de eso, digamos, esos aportes que hacías en el Teatro Victoria de la Avenida Pedro Montt. ¿Fuiste aprendiendo a hacer carteles, cosas así, y de ahí te fuiste desarrollando? Claro, los carteles que se ponían en las plazas, ¿me entiendes? Incluso pinté en el Teatro Pompeya de Villa Alemana, pinté en el Teatro Carrera de los Placeres, que ahora no existe, que es una bodega. Entonces, pero iba observando, ¿eh? Observando cómo podía hacerlo. Entonces se me ocurrió empezar, fíjate que, cosa curiosa, en un trozo de cartulina así trazaba yo unas diagonales así, primero, y dividía el cuadro en muchas paralelas y diagonales. Y sabes tú que los griegos habían inventado el centro de gravedad de estos asuntos. Después lo leí en los tratados. Tú llegaste a lo mismo, pero sin haberlo estudiado. Llegué por sí mismo. Y si tú observas la pintura, son muy balanceadas. Si aparece un color aquí fuerte, coloco otro fuerte acá, y entonces queda balanceado, ¿no? Y en este caso es clarísimo. Aquí, como se ven la paralela y los ojos de Tobías. ¿Y tú qué técnica ocupas? ¿Usas alguna, digamos, alguna especial? ¿Qué usas tú? ¿El óleo? Mira, para la rapidez con que yo voy haciendo, el óleo a mí se demora muchísimo.
pero igual lo he practicado, porque de repente algunos creían, cuando ven este tipo de pintura, como tan geométrica, ¿te fijas tú? ¿No? Aquí, por ejemplo, entre la espiga y el agua, su corazón navegaba en la barca de los muertos, Tobías. ¿Eh? Entonces, O sea, es como simbólica tu pintura, es simbólica, pero simbólica. también uno podría describirla, como lo estás haciendo tú. Claro, Se acerca un poco a la por eso literatura. que, claro, yo le coloco algunas claves para que las personas puedan entrar. Sin embargo, en mi primera exposición en la catedral, habían unas viejitas devotas, ¿m? Que entraron a verlo. Sin embargo, lo encontraban bello, o sea, gozaban del color y de la forma. O sea, el arte tiene algo misterioso. ¿Cuál es lo misterioso? ¿Por dónde entra la gente? Por lo bello, por lo hermoso. Por ahí entra, es la puerta de entrada de la... Entonces, ¿lo bello es bueno? Lo bello se relaciona con lo bueno, pues. ¿Sí? Claro, lo bello es bueno, ¿no? O sea, hay una relación entonces. Y el equilibrio, la armonía, la música, la armonía, todo. El arte tiene algo de paz, algo de tranquilidad, algo que te lleva. Los artistas en general se basan en algo concreto. ¿Eh? Yo una vez estaba recostado en mi cama cuando de repente escuchaba una música así, y por mi mente, ¿qué pasó? Veía como unos árboles que se mecían, sí, para allá, pinos. ¿Eh? Y después termina la audición y dice el locutor, ¿han escuchado los pinos de Roma? No te puedo creer. Entonces digo, ¿qué quiere decir que lo que... Bueno, la polonesa heroica, ¿qué es lo que hace? Está narrando las batallas. Correcto. ¿Te fijas tú? Tú hablaste de esa tranquilidad que emana el arte. ¿Tú crees que está ausente también en la sociedad contemporánea el arte, por eso que también el hombre está tan individualista, tan egoísta a lo mejor? Yo creo que hay algo de eso, la belleza como que se ha relegado a la audacia. En realidad a veces la belleza es que es algo muy hermoso y que uno debe respetar, lo bello. Sin embargo, desgraciadamente Valparaíso es una ciudad hermosa, llena de encanto, de vericuetos. Sin embargo, cuando voy a Valparaíso, a la avenida Pedro Montt, por allá, todo rayado, todo manchado, todo... No sé por qué se expresan así, ¿me entiendes? ¿Y no habría una posibilidad, Víctor, tú que eres un artista de esa gente que hace esos grafitis, esos rayados, lo canalizara y hiciera una cosa más creativa, hiciera un aporte a eso? ¿Qué pasa? Ahora sí que estoy viendo una reacción, ¿eh? Porque los murales que han aparecido, por ejemplo, en Gómez Carreño, algunos ciertos murales por la calle de Chacabuco, por ejemplo, han aparecido verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces, he visto un cierto respeto, o sea, ya no los echan a perder, como algunos hasta antes los rayaban. Yo creo que hace falta más contemplación de lo bello, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros, por ejemplo, aquí tú estás ligando mucho la plástica, la creación visual, por llamarlo de alguna manera, también con lo textual? Tú le pones un texto y vas describiendo. ¿Es como una literatura visual también, de alguna manera? Yo diría que, no sé, yo creo que todos los creadores, ya sea Neruda, de poesía, están pensando en objetos, porque el mismo Neruda dice, más allá quiero despedazar la piedra, ¿eh? Porque él supone que de esa piedra hay algo más que una piedra, que un mineral. Ahora, Miguel Ángel, por ejemplo, iba a las minas de Carrara a buscar mármol, grandes piedras para hacer su... Y le decía a los que sacaban las piedras, miraba una piedra así, decía, y ya estaba imaginando lo que iba a sacar de ahí.
Y él le decía, háblame, háblame, para ver que saliera lo que estaba ahí. Era que sacar lo que sobra. Claro, Así entonces, decía. te digo yo que la gente piensa en concreto, en muchas cosas concretas, bellas, ¿no? Bueno, es tan interesante lo que estamos hablando con Víctor Rojas en cuanto a la plástica, en cuanto a la creatividad, en cuanto a la educación, que vamos a hacer una pausa para seguir conversando con él. Bien, estábamos conversando con Víctor Rojas Vidal, una interesante apreciación que él hace del arte. Es un pintor desde de Valparaíso, es un hombre, podríamos decir místico casi, ¿no? Porque está acercándose con la plástica a eso, ¿no? A la visión de los valores y todo. Es tan interesante que vamos a preguntarle una cosa concreta. Dije yo, es un pintor místico, ¿es posible? ¿Es un pintor místico ser místico o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú Sí, te sientes así? No, no es que yo lo haya dicho. Sí. Mi compañero de universidad lo llevé un día a Orlando Walter Muñoz, que fue Orlando ha sido Walter un crítico de cine, Exacto. Creador me de cine hizo, también. para que te cuento la entrevista, y le puse todos los cuadros ahí, y me hizo, y él me dijo, tú eres místico. Entonces, yo no pensaba en el misticismo, ¿me entiendes tú? Pero bueno, así me atrae, el espíritu de Dios me atrae. Entonces veo allí que está la vida, en Dios está la vida. Desgraciadamente hoy lo hemos relegado allá a lo lejos y pasa lo que está sucediendo actualmente, ¿me entiendes tú? ¿Hay algún cuadro que a ti te llene más, te haya sentido complacido? Porque también los autores dicen en el fondo que nunca un cuadro está terminado, porque uno siempre quiere mejorarlo. ¿Te pasa eso a ti o no? Sí. Que al final, ejemplo, quítenmelo también, ¿no es cierto? ¿Quién decía? Rafael, no me acuerdo quién. Decía mira, eso, porque si no seguía pintando, ¿no? Bueno, la Mona Lisa, por ejemplo, la anduvo trayendo a caballo, Leonardo, ¿no? Años, y le daba su pincelada y después seguía y la volvía a dar otra pincelada. El Nunca arte quedaba como inconcluso, conforme. Yo creo que ningún artista queda conforme, pero llega un momento que ya no da más, ¿entiendes? De repente a mí en la secretaría, te cuento, tú estabas en la secretaría con la Fresia Acuña también, le regalé un cuadro. Fue ese cuadro, fíjate que yo me puse frente a la superficie, había un cielo que había hecho, pero maravilloso. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque yo quería una cosa bella, lo máximo. Entonces, pero que flotara en ese cielo azul con las nubes. Entonces me preparé, igual como un esgrimista así, te entrenaste. Como el sable así. Entonces dije, me posicioné bien en los pies así, y unté sabía que si erraba el giro de la mano echaba a perder el cuadro. Entonces llegué, o sea, dije, aquí me lancé, unté el pincel y hice así, y después otra mitad, un corazón flotando lo hizo en una sola pluma, Mira. que si no, lo echa a perder, ¿entiendes? Oye, Víctor, ¿y la pintura es poesía también o no? ¿La sientes tú como una poesía? Sara Vial, por ejemplo, que te entrevistó a ti, conversó contigo, que era una gran poetisa, quizás la poetisa más grande que tuvimos aquí en la quinta región. Mira, la poesía y el arte en general tiene denominados comunes, ¿me entiendes tú? Uno entiende mucho a los artistas, a todo artista, porque una interpretación, un poeta, que por ejemplo Alejandro Flores, el místico, recitaba, enloquecía a la gente, ¿no? O sea, hay una ligazón de lo hermoso
y de lo arrebatador cuando la cosa es bella. Yo no sé, pero a mí me sucede, lo bello me transporta, ¿no? Entonces... A veces te has quedado tú pintando hasta altas horas. ¿Has obsesionado con terminar alguna obra o no? ¿O no llega a ese plan? ¿Tú eres como metódico para hacerlo así como un obrero que se pica ha ahora? habido momentos que no me llaman a comer y yo estoy en el taller y ahí sigo pintando y también a veces me quedo en la noche en algunas cosas de arte y es muy difícil. Fíjate que es muy difícil desprenderme, me cuesta vender. O sea, es como uno que sale de la entraña, una cuestión que te sale a ti de tu ser, ¿me entiendes tú? Claro. Entonces, hago exposiciones y me dicen, ¿usted vende? Sí vendo, pero ahora no le salgo con una evasiva porque voy a hacerla también en otra parte y no vendo nada. Total que se me han juntado montones de cuadros, pero ahora estoy decidido a vender porque ya parece que si tú te dan un don, ¿me entiendes? Debe compartirlo. Y, por ejemplo, ya de la exposición hay 3 cuadros, uno que una sobrina, otro el que me lo adquirieron, y 2 más, y el otro que se lo voy a dar al cura porque me dejó encantado al escucharlo, la homilía, me dejó encantado y dije yo, no, esta cuestión hay que pintarla, hay que mostrarla, ¿me entiendes? Oye, Víctor, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? Por ejemplo, nosotros somos educadores, somos profesores porque no se pierde, no existe el pretérito en ser profesor, siempre presente. ¿Tú no has pensado esto también, ir a los colegios o mostrar en los colegios? ¿Se ha hecho eso? Lo hice incluso con profesores. Le mostré aquí en Villa Alemana y en la Barros Luco fue otro, porque quise mostrarle que había que la imagen te habla, pero hay que saber mirarla. Es como, a mí el cine me encanta, por ejemplo. También fundamos el primer cine club de cine en Valparaíso, lo fundamos nosotros. ¿Sí? En la escuela italiana fue. Mira. Y había ahí, no sé si tú recuerdas, un crítico que escribía en La Estrella sobre el cine, que andaba en una moto por las calles, así. Bueno, él fue uno de los mentores nuestros. Ahora, la cámara habla, ¿sí? Depende mucho del ángulo, ¿no? Sí. Si quieres destacar o si quieres ignorarte o sacarte lo más feo que tienes, te lo hace. Sí, lo sabes muy bien también Juan Toro, que es nuestro director también. Entonces ojalá saque el mejor ángulo mío. Sabe, ¿me entiendes? Claro. Sabe que puede a ti sacarte el mejor partido, porque resulta que tu rostro o el mío tiene un ángulo mejor, ¿me entiendes? Claro, bueno, tú lo sabes, el ángulo que tienes. Yo también sé cuál es mi ángulo, ¿me entiendes tú? Y el fotógrafo o el filmador estudia el personaje y es capaz de engrandecerlo. Claro. Y en ese sentido, el que innovó muchísimo en el cine en cuanto al movimiento de cámara, este hombre que hizo el Ciudadano Kane. Sí, Orson Welles. Sí. Entonces, los movimientos de cámara. Sí. Así, mirando para arriba, lo engrandece la figura. Uno se achica y el otro por allá arriba. Pero si quieres achatarte, te tira para abajo, ¿me entiendes? Bueno, tú te vinculaste mucho al cine, porque si ya estaba en el Teatro Victoria, partiste ahí. Nací, mira, yo era casi un bebé, y como mi padre pintaba allá, me metía yo en esas puertas laterales que hay en los cines, de escape, y me iba a meter adentro. Eran los tiempos en que las documentales, si tú recuerdas, de la India, en sepia, ¿me entiendes? Con el pianista, en ese tiempo la música se ponía de piano.
Entonces ya medio tropezón y ahí me sentaba a mirar esas cosas de comienzo. Así que la historia del cine la llevo aquí. Entonces, cuando leo la historia del cine, de Sadul, por ejemplo, o la historia del cine chileno, El hechizo al trigal, El grito en el mar, Un grito en el mar, que fue una de las primeras. Entonces, el cine para mí es algo, pero es séptimo arte, ¿me entiendes? La imagen, y hoy por ello yo diría, fíjate que hice yo una ponencia, que no me la aceptaron, la ponencia que he dicho en esta época, la imagen es fundamental. Fundamental. Sí, es fundamental todo lo que nos está contando Víctor Rojas Vidal y por eso que vamos a hacer una pausa para luego seguir conversando con él de cine, de pintura, de la vida. Bien, estamos conversando con este pintor, cinéfilo, historiador, nos está mostrando muchas cosas nuestro gran amigo Víctor Rojas Vidal. Víctor, estamos hablando entonces que la literatura, cuando uno escribe, la plástica, van unidos. La fotografía también tiene que tener un pie de foto, un pie de mono le llaman los periodistas, ¿no? O sea, tiene que ir esa... ¿Qué es más vigente? Parece tú describías que estamos más en un lenguaje visual. En este momento yo creo que hay épocas en que predomina una cosa con la otra, pero el lenguaje escrito sigue siendo, y la imagen fija también, sigue siendo importante, porque por ejemplo, yo no puedo andar con un televisor a cuesta, pues, ¿me entiendes? O con un computador. Claro. Entonces yo necesitaba, por ejemplo, le pedía a una mujer que era fotógrafa en el cerro, hazme toda la serie de los cuadros, porque yo sé que voy a vender y se van a ir. Entonces yo quiero que me quede el recuerdo. ¿Y cómo queda el recuerdo? En fotografía, ¿me entiendes? O sea, también más vale una imagen que 100 palabras, es cierto. Claro, así es. Pues, ¿me entiendes tú? Entonces, pero también en este momento, por ejemplo, el libro no ha dejado de tener su vigencia, exacto, sí, ¿me entiendes? Porque tú en el libro puedes ir, leerlo, reflexionarlo, dejarlo, volver a leerlo, ¿me entiendes? Sí. Y, o sea, sigue. A mí me pasó justamente eso, fíjate, estaba leyendo hace muchos años, leí Sin Novedad en el Frente, de Eric Marie Remarque. Claro. Sí. Y ahora al volver a leerlo me ha impactado esa historia de los 20 jóvenes que se van en la Primera Guerra Mundial alemanes, claro, y que van muriendo todos, ¿no es cierto? Y ya es como otro libro. Tú lees el primer libro, pero con tu experiencia vital, al volver a leerlo, es otro libro, resulta. Claro. ¿Sí? Es bien, muy rico eso. Sí. Es una riqueza. En realidad es lo mismo que, por ejemplo, me leían esta mañana el libro Tobías, en la tarde me estuvieron leyendo toda la parte de Tobías que yo había hecho acá. Pintado, sí. Pues, pero siguiendo la vida de Tobías, esa vida de gracia, esa vida de que nunca perdió la esperanza, que quedó ciego, sin embargo la alegría nunca se apartó de él. Y cuando llega al final, el casamiento de su hijo y Sara, ¿me entiendes? Entonces yo por aquí de Tobías llegó al final y entonces coloqué a la imagen de una mujer, ¿me entiendes tú? Como una novia, ¿me entiendes tú? Se rompieron las cadenas del dolor, ¿me entiendes? De la fatalidad. Llegó el amor. El amor liberta a Sara y rompe las cadenas. ¿Okay? Bien. ¿Te fijas tú? Entonces... el amor como que es el liberador de las cadenas, como que rompe la esclavitud, digamos, del dolor, de la soledad. A propósito,
Vamos a concretar, tú también tienes una exposición, has preparado 23 cuadros. ¿Cuánto te han demandado preparar 23 cuadros para esto, en primer lugar? Y segundo, ¿cuándo es esta exposición que vas a hacer tú ahí en la parroquia de Los Placeres, no? Sí. Es interesante que nos cuente un poco esa exposición. Ya nos hemos dicho que vamos a tocar temas religiosos, pero ¿por qué lo haces en el Cerro Placeres? Porque tú eres un placerino, ¿no? Mira, hay una cosa. Pienso yo, en primer lugar, estoy cercano, yo soy del pueblo, ¿no? Soy de origen humilde, que gracias al estudio, yo se lo digo a los jóvenes, y se lo voy a repetir. En este país pequeño, con muchos problemas, con esfuerzo, con constancia, se puede llegar muy lejos, pero con una alma limpia, no dañando a personas, respetando mucho a la mujer, ¿no? O sea, te voy a dar una compañera, le dice Dios a Adán, para que no estés solo. Y es la verdad, ¿me entiendes? Entonces, esa compañera es compañera, no es esclava, ¿me entiendes? No es la persona de explotación, no es la persona objeto para vender cosas. Es como yo, ¿me entiendes? Respetable. Y ella es muy respetable. Y al revés, uno tiene que quererla mucho a la mujer, porque la mujer es la madre de sus hijos en primer lugar. Una de las cosas, ¿no? De tal manera que... Es interesante lo que tú planteas porque en una situación como la actual, en que la mujer por mucho tiempo también oprimida y todo lo demás, ha como reaccionado, se ha exacerbado a veces también en su comportamiento. Entonces, lo ideal sería que la mujer no estuviera, como alguien dijo alguna vez, ni delante ni atrás, ¿no es cierto? Sino que a mi lado te quiero mujer, ¿no? O sea, en ese sentido Mira, es muy importante lo que tú estás desarrollando. El problema es ¿no? lo siguiente, yo creo que en su afán liberador del machismo, desafortunadamente, ha ido un poco más lejos y en lugar de alcanzar mayor perfección y tener alguna frontera hasta de lo que necesita, está cayendo un poco más lejos, ¿eh? Lo que la está perjudicando y la va a perjudicar. Yo creo que la mujer debe permanecer en esa dignidad tan hermosa. Hoy por hoy, por ejemplo, el pudor, lo que hace el modelo. Me acuerdo de León Blois, por ejemplo, tiene un artículo. Una mujer pobre que para ganarse unos pesos tiene que hacer de modelo, desnudarse. Entonces ella, cuando está delante de muchos ojos que la están mirando, desnuda, apenas cubierta con un poco de su pelo, llora en su intimidad, porque su intimidad aparece como una violación, como un menosprecio, ¿me entiendes tú? Entonces hay algo que la mujer debe resguardar eso tan hermoso que tiene en sí, ¿no? Entonces, yendo por allá, cuando en esa audacia que he visto yo últimamente, concursos de que no la valoran a la mujer, al revés. Lo objetivizan. Todo lo contrario, claro. O sea, explotan su belleza, pero no la enaltece, sino que al revés, la rebaja mucho en su... Entonces tenemos la oportunidad de ver parte de tu obra en esta exposición que tú vas a hacer, digamos, en la iglesia parroquial de la parroquia de Los Placeres, que van a ser 23 cuadros, ¿no es cierto?, que tú vas a exhibir ahí. A nosotros, bueno, la invitación es para ir a ver esa exposición que ahora se va a montar, pero también yo creo que sería muy bueno en otra oportunidad seguir conversando de toda tu trayectoria, de este Valparaíso que conoces también, de esa exposición que hiciste de Placeres,
con toda la historia de Placeres, porque Placeres, recién te escribías tú que Placeres es donde estaban los placeres de oro, donde se iba a buscar oro entre Cerro Esperanza y Placeres, ¿no? Por ahí, en Yolanda, por ahí, cerca de Barón. Y yo hice un concurso sobre, ¿cómo se llama? Sobre leyendas y mitos de Valparaíso. Estaba en la secretaría. Sí. Cuando estuve allá también. Entonces, fíjate que un doctor, que yo estaba ahora de rector en Casablanca, entonces dijo, hagamos un concurso. Hicimos el concurso, mito de leyenda. Y me llegó un concurso de un mito que hay, de leyenda en Cerro Placeres, que hay una cueva allá en el fondo que dicen en el escrito, primero la posa de los muertos, después hay un camino a esa caverna que según dice el autor llega hasta Santo Bosa, ¿entiendes? Y hablan de que enterraron un tesoro y una serie de cosas así, ¿me entiendes tú? Entonces, Valparaíso está lleno de historia, ¿me entiendes tú? De la historia, para allá por el Cerro Cordillera también, ¿no? Pero ¿por qué no dejamos eso para otra ocasión, Víctor? Ya que está tan interesante, yo creo que vamos a tener otra mirada a los artistas y otra mirada con Víctor Rojas Vidal, que nos puede contar tantas cosas como esta exposición, como esta pintura, pero también nos puede contar de la historia de Valparaíso, de la zona y de la región.